Hola a todos, estamos haciendo una vez más un live, un Facebook y YouTube live. Soy el abogado Rodney Newman. Estamos programados para todos los lunes a las 5:30 de la tarde. Entonces aquí estamos, espero que la gente se una. También espero que compartan, que nos den like, que se suscriban si es en YouTube, que nos den like en Facebook y que más y más gente vea estos broadcasts live. Estamos aquí para hablar de inmigración. Yo soy el abogado Rodney Newman, soy abogado de inmigración. Tengo 23 años haciendo el derecho de inmigración, casi exclusivamente, aunque cuando comencé a ser abogado, cuando me gradué de la Brooklyn Law School, estudié el derecho. ¿Qué es eso, Betty? Disculpen. Cuando me gradué de la Facultad de Derecho de Brooklyn, hace 23 años, comencé, como muchos abogados jóvenes, a hacer varios tipos de derecho. Hacía casos de divorcios, casos criminales también. Tuve una buena experiencia en casos criminales. Y vamos a hablar hoy día justamente de la relación muy importante, estrecha, que existe entre el derecho criminal, el derecho penal y el derecho de inmigración. Sobre todo ahora con un caso reciente de la Corte Suprema de Estados Unidos. Vamos a hablar un poco más de eso un poquito más tarde. Brevemente, para que la gente sepa por qué tengo esta cara de gringo, pero hablo bien el español. Hablo más o menos el español. Es porque nací aquí en Estados Unidos. Mis padres, ambos son gringos. Bueno, mi padre ya falleció, pero mi madre es de New York City, de la ciudad de New York. Mi padre también era. Pero cuando yo era muy niño, cuando tenía 5 años de edad, me llevaron al Ecuador. Yo me crié en el Ecuador, hice toda la primaria y secundaria en el Ecuador. O sea, todos mis años formativos fueron en el Ecuador. Y por supuesto que el Ecuador, ya digo como 15 veces Ecuador. Migraste a la inversa. Sí, pero el Ecuador tiene un lugar muy, muy grande en mi corazón, por supuesto. Porque fueron mis años formativos. Mucho de lo que yo soy es gracias al Ecuador. Y también mi trabajo. Imagínense ustedes... como digo, tengo la cara de gringo, pero puedo hablar en español. Y yo creo que a través de los años he hecho como 30, 40 mil consultas y de las 30, 40 mil, 38 mil fueron en español. El 98% de todas las consultas que yo he hecho han sido en español. De hecho, casi ya es un poco extraño para mí hacer una consulta en inglés. Porque estoy muy bendecido porque tengo tantos clientes de habla hispana, sobre todo en el área triestatal. Aunque tenemos en la firma, yo soy socio de la firma Newman, Madeo y Fasano. Mis dos socios son Ray Fasano y Don Madeo. Sí, tenemos clientes en New York, New Jersey, Connecticut, el área triestatal, pero también tenemos en todo el país. De hecho, yo hice casos anteriormente en Hawái. Comparecí en la corte de Hawái una vez, en la corte de inmigración en Honolulu, Hawái. También he comparecido yo en Texas, en Ohio, en Pensilvania, por supuesto, muchas veces, en Connecticut, por supuesto, en New Jersey. Aunque yo ya no voy mucho a la corte porque estoy muy ocupado con clientes y también haciendo esos programas. Pero mis dos socios tienen más experiencia todavía en corte. No solo corte de inmigración, sino también corte criminal. Pero ellos han comparecido prácticamente en todo Estados Unidos, en todas las cortes de inmigración. Pero bueno, eso es a manera de introducción, de presentación. Espero que ya tengamos gente. También quiero hacer una aclaración. Agradezco muchísimo a la gente que nos está viendo que haga sus preguntas. Hagan sus preguntas, por favor. Pero estoy haciendo este broadcast, este live, desde mi casa. No estoy en la oficina. No estoy en ninguna de las 4 oficinas de Newman, Madeo y Fasano ahora mismo y no tengo los expedientes de los clientes existentes de la firma, que son miles. Tenemos decenas de miles de clientes de Newman, Madeo y Fasano y una vez más estamos muy bendecidos por eso. Pero no tengo los expedientes aquí mismo. O sea, no puedo contestar las preguntas sobre casos existentes. Más bien este live es para contestar preguntas que tengan sobre el campo muy complicado, muy vasto que es la inmigración. Y sobre todo ahora porque hay mucho entusiasmo, hay mucha bomba en el aire porque tenemos un cambio de gobierno y este nuevo gobierno
se va a concentrar más bien en ayudar a la gente, al revés del gobierno anterior, que se caracterizó por ser un gobierno anti-inmigrante. De hecho, bueno, no quiero entrar mucho en política, aunque también la política y la inmigración están siempre estrechamente vinculadas, por supuesto. No hay cómo separarlas, porque imagínense, la reforma migratoria, por ejemplo, está ahora mismo en el Congreso de Estados Unidos y ellos son políticos, los congresistas, y depende de ellos el futuro de la reforma migratoria. No solo el futuro, sino si se da o no la reforma migratoria depende de congresistas de la Cámara Baja y también senadores en el Senado. Entonces, siempre la política está muy estrechamente vinculada con la inmigración. Entonces, como les decía, el gobierno anterior de Donald Trump se caracterizó por ser un gobierno bastante anti-inmigrante, pero el gobierno de Joe Biden no, es al revés. Quieren ayudar a la gente más bien, y tenemos ahora un nuevo director de UCIS del Department of Homeland Security, que es Alejandro Mayorkas, que también quiere ayudar a la gente, a diferencia del director anterior, que era Chad Smith, que era una persona, yo diría, anti-inmigrante, que estaba a cargo de inmigración. Imagínense ustedes. ¿Esto es en Facebook, las preguntas? Oh, Sí. yo creo que sí. Ya, son Facebook, los tres. Ok, entonces, como les decía, no puedo contestar preguntas de clientes existentes porque no tengo su file delante mío, pero les prometo una cosa. Si ustedes hacen una pregunta y están un poco inquietos y se entiende, porque nos ha causado demoras en todo ámbito esta pandemia que todavía continúa. Pero yo voy a averiguar en cómo está su caso, eso les prometo. La mayoría son preguntas nuevas, ¿no? Son Preguntas nuevas, ok. Entonces, continúen con las preguntas nuevas. Rapidito hablemos de dos temas. Número uno, un poquito de agua, por favor. Estoy un poco deshidratado. Ok. Número uno, una noticia de hoy. Hoy es 8 de marzo de 2021. Y la noticia muy importante es TPS para venezolanos. Excelente noticia, gran noticia. Por fin, porque ya son varios años que los venezolanos han pedido el TPS y por supuesto que se lo merecen. Vienen de un país, dicen que hay 4 millones, Leti, 4 millones de venezolanos que están fuera de Venezuela en todo el mundo y han pedido muchos de ellos asilo en varios países. Ecuador es uno de En Ecuador hay muchos venezolanos, pero también en Colombia, en Perú, Chile, y por supuesto en Estados Unidos. Entonces pidieron durante la época de Trump también el TPS, y durante la época de Trump les negaron el TPS a los venezolanos. Específicamente les negaron los republicanos en el Senado, porque los demócratas siempre estaban, una vez más, no quiero hablar de política, pero es verdad, eso es lo que pasó. Entonces, y también muchos venezolanos, qué irónico, porque muchos venezolanos de Miami votaron a favor de Trump, porque tal vez se comieron el cuento de que Joe Biden era socialista o comunista o algo así. Pero qué irónico que el presidente que muchos venezolanos pensaban que iba a ser un socialista comunista, ahora les da el TPS. Entonces, pero bueno, estoy muy contento por los venezolanos, por supuesto, y si usted es venezolano o venezolana, por favor haga una cita lo antes posible, llamando al número telefónico. Leti, pongamos en los banners el teléfono. El teléfono es el 877-796-8626. Ese es el número telefónico en general de la firma. Una vez más, tenemos 4 oficinas. Estamos muy estratégicamente localizados. Estamos en Long Island, en Patchogue. En Queens estamos en Jackson Heights, que es el corazón mismo de Queens. En Manhattan estamos prácticamente al frente del edificio de inmigración. Estamos downtown Manhattan en 299 Broadway. Y en New Jersey estamos en Union City, en la Bergen Line, que también, Union City y la avenida Bergen Line son centros muy grandes de inmigrantes latinoamericanos, sobre todo. Entonces, ahí está el número. Si usted quiere hacer una cita, si usted es venezolano o venezolana o de cualquier país del mundo y quiere hacer una cita con nosotros, por favor llame al 877-796-8626.
O si prefiere, puede hacer una consulta también, puede sacar una cita enviándonos un mensaje de texto. Y tenemos un ticker ahora mismo en la pantalla que dice que usted puede enviarnos un mensaje de texto. Es muy simple. Usted toma su celular, su teléfono móvil, y no es WhatsApp, no es Facebook. Hay mucha gente que nos ha enviado por WhatsApp, por Facebook o por Instagram. No, es en sus mensajes de texto, sus mensajes SMS que les llaman. Ahí usted toma su celular y envía su mensaje al número 21,000. Su mensaje lo envía o sea, donde dice to, T-O, hacia, en inglés, es al número 21,000. Y su mensaje a nosotros es simplemente la palabra migrante. Y usted va a tener una respuesta automática de la firma de Yuma Madej Fasano. Y alguien le va a llamar a usted a la brevedad posible para hacer su cita con nosotros en Yuma Madej Fasano. Entonces, tiene dos opciones que están en la pantalla ahora mismo. Ya sea puede llamar al número celular, al número telefónico central de la firma 877-796-8626, o si prefiere puede enviarnos un texto al número 21,000 y su mensaje es la palabra migrante. Para terminar con el TPS para venezolanos, excelente noticia, les felicito. Por fin, una vez más, ¿qué es el TPS? Rapidito. El TPS es lo que llaman en inglés un deferred action, un deferred enforcement. O sea, no le van a deportar a la persona y más bien le dan un permiso de trabajo. Es lo que han tenido los salvadoreños, hondureños y nicaragüenses y también haitianos durante un poco más de 2 décadas ahora en esos países. Y están aquí y les dan este TPS porque no pueden regresar seguramente a su país de origen. Felicitaciones para los venezolanos y venezolanas. Hagan ya su cita con nosotros. Por supuesto que hacemos casos de TPS. ¿Y para los salvadoreños? Bueno, y también para todos los países, por supuesto. ¿Todos los países tienen TPS? No, todos los países que tienen TPS. ¿Cuáles? Ya dije, pero otra vez. El Salvador, Honduras, Nicaragua, de los países que hablan español, también Haití, y ahora se une a la lista Venezuela. Yes. 5 países con Yes. TPS. Ok. Cuando estés listo empezamos con las preguntas. No todavía. Segundo Sí. tema, rapidito. Tenemos un caso de la Corte Suprema de Estados Unidos que también ha hecho bastante noticia. Y el caso se llama Pereira. No confundan con el caso Pereira. Pereira con R es un caso que tiene que ver, que es bueno para los inmigrantes, porque dice que si su notice to appear en la Corte de Inmigración no tenía ni la fecha ni la hora, ese documento es inválido y la orden de deportación también es inválida. Ese es el caso Pereira con R, Pereira. Este caso que voy a mencionar ahora es Pereira con D de David, Pereira, y fue decidido la semana pasada y no es bueno para los inmigrantes. Específicamente no es bueno para los inmigrantes que tienen un récord criminal, porque ahora la Corte Suprema dice que podrían ser deportados incluso los que tienen un delito menor, lo que en inglés se llama un misdemeanor, y esto no es bueno. Ahora, específicamente se están refiriendo a crímenes de torpeza moral. En inglés es crime involving moral turpitude. Este es un concepto muy vago, muy ambiguo, muy subjetivo, pero si determinan que el delito que usted cometió es un crimen de torpeza moral, le van a querer deportar a usted y tal vez no tenga defensa. Entonces, si usted tiene un récord criminal, si alguna vez tuvo un arresto en su pasado en este país y quiere hacer un caso de inmigración, haga su cita ya con nosotros, porque mis socios, sobre todo Ray Fasano y Don Madeo, tienen muchísima experiencia en casos criminales y sobre todo en crimmigration, que le llamamos en inglés. Crimmigration, o sea, la relación entre el derecho criminal, el derecho penal y el derecho de inmigración. Es muy, muy importante que haga una cita con nosotros lo antes posible, llamando al número que está en la pantalla o enviando su mensaje de texto. Rapidito, en el caso Pereira, este señor que vive en Nebraska
tenía un conviction, o sea, una condena por un caso de un número de seguro social falso. Y dijeron que él se declaró culpable y dijeron que cuando se declaró culpable, me imagino que con el consejo de su abogado criminalista en Nebraska, él se declaró culpable de un crimen de torpeza moral. Y ahora su caso fue apelado, primero en la Junta de Apelaciones de Inmigración, después en la Corte Circuital del Octavo Circuito y después en la Corte Suprema, pero dijeron que él va a ser deportado porque ese es un crimen de torpeza moral. Es muy, muy importante que si usted tiene arrestos en su pasado y está haciendo o va a hacer un caso de inmigración, que nos llame lo antes posible o que nos envíe el mensaje de texto al número 21,000 con la palabra migrante. Ahora sí, preguntas, Leti. Ignacio Hernández. Buenas tardes, abogado. Soy de México, tengo 21 años de estar aquí. Tengo un hijo que va a la escuela especial. ¿Puedo tener algo? Sí, si su hijo tiene menos de 21 años, y me imagino que sí, aunque usted vino hace 21 años, sí, me suena a mí que usted tiene un caso excelente de la cancelación de la deportación, porque me parece que escucho que tiene las tres condiciones, o sea, tiene más de 10 años en este país, tiene un hijo y está en escuela especial, lo cual hace un caso muy, muy fuerte, muy bueno. Y también me imagino que usted se ha portado bien, entonces haga ya su cita con nosotros y llame al número que está en la pantalla, por favor, 877-796-8626, o si no, este mensaje de texto que está en el ticker que está en la pantalla, a usted al número 21,000 envía la palabra migrante y va a tener una respuesta inmediata de nosotros. Voy a prender la luz, Leti, porque está oscuro aquí. Un segundito. No vino hoy día el ingeniero de la luz. Ok, ¿qué más tenemos? David Procel dice, tengo una pregunta. ¿Qué es lo que va a pasar con decisión de la Corte con relación a los delitos menores? Right. ¿Cuáles serían? Acabo de hablar de eso, pero rapidito le repito. El caso Pereira es un caso de Nebraska. Este señor Pereira, que es un inmigrante, creo que de México, vive en Nebraska. Lo que pasó es que hace muchos años él fue acusado del delito de utilizar un Social Security falso, una tarjeta de Social Security. Y le arrestaron y él, me imagino que su abogado criminalista le dijo, declárate culpable, porque no vas a hacer cárcel y no es un big deal, no es un crimen muy grande. Entonces él siguió los consejos del abogado, se declaró culpable y no hizo cárcel ni nada de eso. Pero después, UCIS, específicamente ICE, le dio un notice to appear, o sea, le pusieron en corte de inmigración, en proceso de deportación, y le acusaron de que él había cometido un delito de torpeza moral, un crime involving moral turpitude. Y por supuesto que los abogados de él de inmigración, en la corte de inmigración, dijeron, no, él se declaró culpable de hecho, no se declaró culpable tampoco. Él hizo lo que llaman en inglés nolo contendere, que es latín. O sea, él dijo, no soy ni culpable ni inocente, sino simplemente quiero que este caso se termine y firmo aquí y me declaro nolo contendere. No voy a pelear más el caso. Pero en inmigración dijeron que eso constituía que él había cometido un delito de torpeza moral y los abogados dijeron no, porque él nunca se declaró culpable de un delito de torpeza moral. Pero el juez de inmigración dijo, sí se declaró culpable al decir no lo contendere, porque no peleó el caso. Entonces, el juez le ordenó deportado en la corte de inmigración. Él apeló con sus abogados a la Junta de Apelaciones de Inmigración. Ahí también le negaron la apelación. Después apelaron a la Corte Circuital del Octavo Circuito, que incluye Nebraska, y también perdió ahí. La siguiente y última parada fue la Corte Suprema de Estados Unidos, y la semana pasada la Corte Suprema dijo, sí fue un delito de torpeza moral, y lo que es más, el gobierno ya no tiene que probar que la persona cometió un delito de torpeza moral, porque siempre fue así.
el gobierno, como es la parte acusatoria, siempre tenía que probar que el inmigrante había cometido un delito de torpeza moral. Ahora la Corte Suprema en Pereira dijo la semana pasada, no, ya no más. Ahora es al revés. Ahora es upside down. Ahora el inmigrante tiene que demostrar que no cometió un delito de torpeza moral. Entonces es de vital importancia que si usted tiene un delito, aunque sea un misdemeanor, que haga una cita con nosotros lo antes posible, si usted es inmigrante y quiere hacer un caso de inmigración. Víctor Merchan, abogado, mi hija fue aprobada por Visa Center. ¿Cuál es el siguiente paso? Eso significa que su hija está en el país de origen. No sé si es del Ecuador. Hay muchos Merchan en Ecuador. No sé si he visto el apellido Merchan en otros países, Leti, pero bueno. Me imagino que su hija está en el Ecuador. Entonces, el siguiente paso es que haga una cita con nosotros para que fijen la cita en su país de origen, en el consulado americano. Pero en unos meses, ojalá, toco madera, ya esté su hija aquí. Gracias. Willy Drova, yo fui deportado y regresé. ¿Puedo aplicar para los papeles? Bueno, usted tiene lo que llaman en inglés un reingreso ilegal, illegal reentry en inglés, en español es reingreso ilegal. Desgraciadamente, como está la ley ahorita, desde 1997, porque una persona cuando es deportada de este país normalmente tiene un castigo de 10 años, y eso es una ley terrible, el castigo de los 10 años, el castigo de los 3 o 10 años, pero normalmente con una deportación es 10 años. Y si la persona no permanece, o sea, no cumple su castigo, que para mí más que un castigo es una sentencia, y regresa antes de su país, antes de los 10 años, por la frontera, a eso le llaman un reingreso ilegal y no hay perdón. Por ahora no hay perdón. Ni aunque la persona esté casado con una persona que tiene ciudadanía, no hay perdón. O sea, no califica tampoco para el perdón provisional. Es terrible. Esta es una ley que para mí tal vez es la peor ley que existe en inmigración. Ha destruido a miles y miles de familias porque, let's face it, como dicen en inglés, la mayor parte de la gente que regresa después de ser deportados son padres y madres de familia que tienen, familias aquí y en su desesperación regresan antes, por supuesto. 10 años son 10 años. Pero esperemos que la semana pasada yo hablé de algo muy importante, lo que propone Biden. Una de las propuestas en el proyecto de ley de reforma migratoria es deshacerse, cancelar estos castigos de los 3 y 10 años. Y si cancelan el castigo de los 10 años, yo espero que por ende la persona también ya no cuente el reingreso ilegal y que la persona pueda ajustar su estatus. Vamos a ver qué pasa. Esperemos que desaparezcan estas leyes muy terribles que vienen de 1997. Clave, dice, quiero pedir a mi papá, soy ciudadano. Por supuesto. Ahora, si su papá está en el país de origen, sí, en México. Excelente. Es lo más rápido que hay porque su papá es un immediate relative, es el padre de un ciudadano americano mayor de 21 años. Es igual que un caso de matrimonio en cuanto a tiempo. Eso durante la época de Obama tomaba toda la vida 6 meses. Con Trump estaba tomando el doble. Esperemos que con Biden comience a tomar otra vez 6 meses. Pero sea como sea, es un excelente caso, es un caso muy rápido. Entonces haga su cita lo antes posible, por favor, llamando ya sea al 877-796-8626 que está en la pantalla, o si no, ese mensaje de texto que está en el ticker al fondo de la pantalla. Muy simple, usted en su celular nos manda un texto SMS al número 21,000 y su mensaje es la palabra migrante. Iván Córdoba. Buenas tardes, abogado. Tengo 20 años aquí. El año 2006 pasé por un problema de DWI. Cumplí con todo lo de la ley. Puedo arreglar papeles. Ahora tengo 2 hijos nacidos. Estamos pagando taxes todos los años. Sí, yo pienso que usted sí va a poder.
porque a través de la historia los DWIs no han sido considerados crímenes de torpeza moral, no han sido considerados crimes involving moral turpitude. Y además me suena que usted solo tiene un conviction, o sea, un solo DWI. Entonces yo creo que sí tiene un buen chance. Además, me parece que cumple las condiciones para la cancelación de la deportación. Haga su cita lo antes posible. Ya sabe, tiene dos opciones que están en la pantalla ahora mismo. Milena Agredo, buenas tardes. Mi permiso de trabajo se nos venció el 3 de marzo del 2021. En enero del 2021 pedimos la renovación. Es por asilo, C8. ¿Es posible que pierda mi seguro de desempleo y de paso también pierda los auxilios de ayuda del gobierno por la pandemia? Muchas gracias. Si es solamente un caso de asilo, le van a renovar el permiso de trabajo. Si es un caso de asilo que va a terminar siendo un caso de cancelación de la deportación, o sea, de los 10 años, cancelación de la deportación, ustedes van a tener que aplicar para otro permiso de trabajo bajo la sección C10, o sea, cancelación de la deportación. No sé si es cliente existente de Yuma Madre Fasano o no, pero denos una llamada o envíenos el texto, por favor. Zulue Guevara, los TPS para salvadoreños, ¿cuándo se pueden reaplicar? No tienen que reaplicar por ahora. No olviden que Trump, antes de irse, extendió por un año más, o extendió por lo menos hasta septiembre, octubre de este año, pero Biden ya dijo que él va a extender más todavía. De hecho, parte de la reforma migratoria, por lo menos cuando recién envió al Congreso el 20 de enero de este año, era que similarmente a los que tienen el DACA y a los trabajadores agrícolas, a los tepecianos les quieren dar un camino a la ciudadanía. O sea, les quieren dar primero la green card y después pueden aplicar para la ciudadanía. Pero por ahora usted no tiene que hacer nada porque su TPS ha sido automáticamente extendido, por lo menos hasta septiembre, octubre de este año. No tiene que enviar ningún formulario nuevo por ahora. Jocelyn Hernández, abogado, buenas tardes. A mí me aprobaron la cancelación de la deportación en noviembre del 2019. Hasta la fecha de hoy no he recibido la carta firmada por el juez con la cancelación de la deportación. ¿Usted qué me recomienda? ¿Esperar más tiempo o qué tengo que hacer? Mire, yo he recibido muchas preguntas similares y sobre todo de gente que ganó más o menos al mismo tiempo que ustedes. Ahora, no olviden que hay una razón para esto. Y la razón es la siguiente. En los casos de la cancelación de la deportación, que también la gente les conoce como los casos de los 10 años, en esos casos, desgraciadamente, hay un cupo, un límite anual de 4,000 green cards al año en todo el país, en todo Estados Unidos. Hay solamente 4,000 green cards. Ese cupo se llenó hace años, o sea, cada año se van rezagando un poco más porque hay más y más gente en corte. Pero por lo general ha tomado un año, año y medio, a veces 2 años, pero mayormente un año, año y medio después de que la persona gana su caso en la corte para que le den ya la green card. Y les envían por correo. Entonces, usted va a tener su green card este año. Estoy seguro de eso. Estoy seguro. Es una cliente de asilo, pero quiero pedir a su hija. Es un mensaje bien largo, ¿no? Ya, te lo leo. Ok, sure. Jesús Galdames, buenas tardes, abogado. Quiero saber si los asilos ya se pueden pedir después de un año. Yo tengo un caso con ustedes, pero una hija no se apegó por temor, ya que ella pasaba de los 21 años. Yo tengo 5 años de estar esperando mi entrevista y hoy quiero que mi hija también pida el asilo. Si es que hoy con las medidas del nuevo gobierno se puede apegar. Yo escuché que iban a suspender el tiempo de un año para que puedan hacerlo. Bueno, eso es otra parte de porque miren, el proyecto de ley, la propuesta de Biden de reforma migratoria tiene cientos de páginas. Pero uno de los puntos es que se deshagan, que cancelen este one year rule,
o sea, la regla de un año. O sea, que la persona ya no tenga que esperar, que la persona ya no va a tener solamente un año para pedir asilo en este país. Porque actualmente una persona que viene a este país a pedir asilo solo tiene un año desde el día que llega a este país para pedir asilo. Quieren deshacerse de esa regla y sería excelente eso porque esa regla ha evitado que mucha gente con casos muy fuertes de asilo pueda pedir asilo, porque por A o B motivo no lo hicieron dentro del primer año. Por ejemplo, una persona del Salvador que mataron a su familia en El Salvador y viene acá huyendo y por A o B motivo, porque no sabía o porque no tenía los medios para contratar a un abogado, no pidió asilo dentro de un año, es injusto que después no pueda. Ahora, su hija, no, me falta un poco más de información. ¿Le falta su tiempo para su audiencia todavía? O sea, no ha ganado su caso todavía y quiere saber si puede incluir a su hija. Yo diría que no haga eso, sino más bien hay que pelear su caso cuando ya tenga su audiencia. Y si usted gana su caso de asilo, le van a dar un año para que tiene que esperar como un año como asiliado y después de un año aplica para la Green Card y puede incluir a sus familiares. AGSGL dice, no hay problema si el pasaporte de venezolanos está vencido porque aquí no se puede renovar. Ya, es una pregunta y no es necesariamente una pregunta de inmigración, pero mucha gente de muchos países me ha dicho que no pueden renovar sus pasaportes. ¿Por qué? Porque los consulados aquí en el área triestatal están cerrados. Entonces no pueden, o si no está cerrado todo el consulado, está cerrada la sección de pasaportes y están estancados y no saben qué hacer. Sigue esperando. Tal vez averigüe si usted puede ir a un consulado, tal vez en Miami, algo así, a ver si están renovando el pasaporte en esos consulados. Pero sí, es una pregunta, es muy complicado esto y es terrible. Ahora, no es necesariamente una pregunta de inmigración, porque la verdad es que no sé qué decirle, pero espero que muy pronto reabran todo, mientras más gente se vacune, ¿no? Y que usted pueda renovar su pasaporte. Erimar Calero, ¿qué es lo primero que debemos hacer para ir agilizando lo del TPS? Me imagino que es venezolano. Me imagino, ya. Bueno, tome el primer paso, haga una cita con nosotros lo antes posible. Y le vamos a dar una lista, por supuesto, de los requisitos. Pero básicamente el TPS va a ser para los venezolanos que ya están aquí. Tal vez van a tener una fecha que hayan estado aquí antes del 1 de enero de este año, algo así, pero haga su cita con nosotros y le vamos a guiar en todo. Marta Hernández. Hola, buenas tardes. Si yo tengo asilo político, ¿puedo aplicar para la residencia permanente y con eso poder viajar a mi país? Bueno, lo que acabo de decir hace unos minutos, una persona cuando gana el asilo, no le dan la Green Card right away, enseguida, le hacen esperar un año como asiliado o asiliada. Pero después de ese año, la persona puede aplicar para la Green Card. Puede someter el formulario I-485 para tener su residencia y también puede incluir sus familiares inmediatos. Ahora, la segunda parte de la pregunta, si puede viajar a su país de origen, no puede. Porque no olviden que cuando una persona pide asilo en este país, está diciendo a este país que teme regresar a su país de origen, teme que le van a matar en su país de origen, teme que le van a hacer mucho daño en su país de origen. Entonces, si esta persona, una vez que tiene su Green Card, lo primero que hace es viajar a su país de origen, va a tener un problema cuando esté regresando en la aduana, en el aeropuerto. Sería considerado como una mentira, ¿no? Yeah. Y entonces la respuesta es no. Laura Flores, abogado, buenas tardes. Le escribo desde New Jersey. Mi pregunta, apliqué para la ciudadanía en marzo del 2020 y mi residencia se caducó en julio. Ahora me llegó un documento que no necesito ir a la cita para las huellas biométricas. ¿Cuánto tiempo más tendría que esperar? Gracias. ¿Que no necesita o sí necesita? Que no necesita ir a la cita para las huellas biométricas.
Bueno, aplicó por la ciudadanía en marzo, o sea, hace un año. Ajá. Yo esperaría que le toque la cita de la ciudadanía antes de proseguir con la renovación de la Green Card. Porque no olviden que una persona no deja de ser residente una vez que aplica para la ciudadanía. Aunque esté expirada la tarjeta, o sea, la Green Card, la tarjeta en sí, usted no ha dejado de ser residente por ahora. Más bien espere, yo diría, le va a tocar la cita este año de la ciudadanía. Y si usted pasa el examen, ya no necesita la residencia porque va a ser ciudadano americano. Marco Guamán, abogado, si una persona está más de 10 años, pero ha salido y ha vuelto a entrar y solo lleva como 3 años aquí en Estados Unidos, ¿puede hacer el caso de la cancelación de la deportación? O sea, estuvo aquí más de 10 años, pero se fue y estuvo afuera como 3 años aquí nuevamente. Desde que regresó, sí. yeah. Desgraciadamente, en estos casos de la cancelación de la deportación, hay 3 condiciones. Y la primera condición es que la persona haya estado aquí en Estados Unidos mínimo 10 años, pero tiene que ser 10 años ininterrumpidos, sin interrupciones. Cuando usted se fue y regresó hace 3 años, ahí usted cortó su presencia física en este país y tiene que contar desde su regreso. O sea, desde hace 3 años tiene que contar otra vez los años. Porque cuando usted se fue, me imagino que se fue porque tenía una razón muy contundente, una emergencia, algún familiar enfermo o algo así, pero desgraciadamente eso cortó su tiempo en este país. Abogado, buenas tardes. Soy de México, tengo 2 hijos nacidos aquí. ¿Puedo aplicar para un permiso de trabajo? Llevo aquí 16 años. Me suena que califica para la cancelación de la deportación. Tiene más de 10 años en este país. Me imagino que no salió a México, o sea que no interrumpió su presencia física en este país. Tiene 16 años. Tiene 2 hijos americanos, bueno, son menores de 21 años, obvio. Y por supuesto que se ha portado bien. Entonces, usted califica para la cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años. Haga ya su cita con nosotros. Las opciones están aquí en la pantalla. Ya sea, llame al número 877-796-8626. O si no, si usted prefiere, mucha gente lo hace. Es muy rápido esto del texto. Es este mensaje de ticker que está al fondo de la pantalla. Usted simplemente al número 21,000 manda la palabra migrante. No es Facebook, no es Instagram, no es WhatsApp, no es TikTok. Es mensajes de texto en el celular. Usted al número 21,000 manda la palabra migrante. Y eso es todo lo que tiene que hacer. Va a tener una respuesta inmediata de la firma y haremos la cita con usted. ¿Qué es un misdemeanor? Un crimen menor. Ok, abogado, los que tienen 2 misdemeanors hace más de 16 años. Luis Riega Juárez. Solo pregunta eso. Muy importante que haga una cita con nosotros lo antes posible. Sobre todo con este caso de Pereira de la semana pasada de la Corte Suprema. Es muy importante que haga, aunque tenga solamente 2 misdemeanors, es muy importante que consulte con nosotros antes de hacer un caso de inmigración. ¿Puedes poner el nombre aquí en la pantalla? ¿Mi nombre? ¿De quién? ¿O dejamos nomás eso? ¿De quién? ¿El nombre de quién? Mi nombre. Para que la gente sepa mi nombre. Vamos. Ervin Rojas. Tiene un caso de la cancelación de la deportación con ustedes, ganó y al parecer el correo perdió nuestras residencias. Gracias, ¿qué podemos hacer cuando el correo pierde la residencia pero nosotros vivimos en la misma dirección? Bueno, llamen lo antes posible, hagan una cita, expóngales a los paralegales lo que pasó. También yo voy a llamar sobre su caso a las managers de las oficinas. Tenemos que comunicarnos con inmigración lo antes posible. No se preocupen, ustedes son residentes. No se preocupen. Que no llamen. Pero bueno, yo voy a encargarme del asunto, no se preocupen. No, yo decía que pongamos mi nombre aquí nomás. Ya tenemos. ¿Dónde está? Puedes leer otra pregunta. ¿Dónde está?
Abogado, buenas tardes. Elvi Chuck. Abogado, buenas tardes. Soy Rosa. ¿Cómo podría ser? Tenía un caso en inmigración, pero cosas de la vida. Perdí la cita hace 7 años, pero me dijeron que mi cita era en San Antonio de Texas. O sea, no fue a la cita y fue en San Antonio, Texas. Yo creo que la perdió hace 7 años. Ya, es casi seguro que tiene una orden de deportación. Haga una cita lo antes posible. Llame al número que está en la pantalla o si no, envíe ese mensaje de texto por al número 21,000 con la palabra migrante. Marisa García, ¿el seguro médico del Estado es carga pública? Miren, con esto de la carga pública, a mí me preocupa menos los seguros médicos. Lo que más me preocupa son los cupones de alimentos, los food stamps o welfare o la sección 8 de la renta. Yo siempre digo lo mismo, si una persona puede dejar esos beneficios públicos, mejor déjelos, aunque sean solamente para sus hijos, porque no olviden que los beneficios públicos se basan no en que sus hijos son ciudadanos americanos, sino en los ingresos de ustedes, de los padres. Hago una cita también, pero me preocupa menos el Medicaid o Medicare. Yeah. David Tello, una pregunta. ¿Cómo poder cancelar una deportación final? Tengo 16 años de vivir en USA. ¿Cómo puedo qué? ¿Cómo poder cancelar una deportación final? Tengo 16 años de vivir en USA. Ya. Si tiene alguien que le pueda pedir, por ejemplo, y si califica, si tuvo, por ejemplo, algún caso anterior con la 245I y tenemos una defensa nueva, lo que haríamos es un motion to reopen, o sea, que reabrir el caso de hace 16 años. Hago una cita, hago una consulta con nosotros. Guacho Chico, Poesía Basilón. Buenas tardes, abogado. Si una pareja se casó dentro de Estados Unidos y tuvo la residencia por 2 años y después están en proceso de divorcio y está en proceso de renovación, ¿hay un problema de que no me den nuevamente? Excelente pregunta. Ahora miren, estamos hablando de la remoción de condiciones de la residencia condicional. No olviden que cuando una pareja se casa y no esperan 2 años para someter la petición de la persona, de la pareja que es ciudadano americano, a su pareja o residente, no le dan al principio a la persona inmigrante la green card permanente, le dan una green card condicional y tienen que esperar 2 años con esa residencia condicional. Al cabo de los 2 años, someten un formulario que se llama I-751. I-751. Puede ser un banner también, pero bueno, mostremos aquí. I-751. Ahora, este formulario tiene diferentes cajoncitos. Tienen el cajón A, B, C y D. El más común es el cajón A. Ese es cuando la pareja sigue junta. O sea, la pareja dice, nosotros nos casamos de buena fe y ya tengo mi residencia condicional y ya han pasado 2 años y seguimos juntos. Ahora, por favor, saquen las condiciones y denme mi green card permanente, por favor. Ahora, si seguimos un poco más abajo y vemos el cajón D de David, de dedo, ese cajón en cambio dice, el cajón D, así. D. Ese dice, nos casamos de buena fe, pero el matrimonio no funcionó. Y ya nos divorciamos. Y aquí está mi divorcio y quiero continuar solo o sola este caso. Entonces ahí lo que van a hacer es, le van a citar a una entrevista para que usted pueda probar que aunque no funcionó el matrimonio y que ya están divorciados, que igual cuando estuvieron casados fue un matrimonio de buena fe. O sea que fue un matrimonio real. Entonces, definitivamente hay una solución para usted. Haga una cita lo antes posible. Milena Agredo.
Mi pregunta más concreta es, tengo en este momento el seguro de desempleo. Esta semana me salió que no podía solicitar el pago. Creo que es porque ya se venció mi permiso, o los permisos de ellos, algo así. Mis permisos. A ver. Tengo en este momento el seguro de desempleo. A lo mejor es porque ya se venció el unemployment. No olviden que hay un límite para el unemployment. Y no es una pregunta de inmigración. Ojalá que pueda aplicar de nuevo para que le continúen el unemployment. Uh-huh. No creo que tiene que ver con los permisos de trabajo. Pero, aquí hay un cliente tuyo que le ha aprobado en su caso, dice. Bueno, me gustan esos mensajes. Arlis Mesa, buenas tardes, abogado. Tengo un caso con ustedes. La corte aprobó mi caso, pero me dijeron que tengo que esperar 30 días porque el gobierno puede apelar y eso pasó. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Apelaron? Creo que conozco el caso, Arlis. Desgraciadamente, no olviden que ambas partes, o sea, nosotros, ustedes y los abogados, y también el gobierno, tienen el derecho de apelación cuando se termina un caso. O sea, en su caso, Arlis, lo que pasó es que el juez dictaminó a favor suyo, ganamos su caso, y eso significa green card. Desgraciadamente, el gobierno tiene siempre la opción de apelar la decisión del juez. Entonces, lo que va a pasar es que tenemos que pelear con el gobierno, porque ellos van a decir a la Corte de Apelaciones que el juez se equivocó cuando le dio la green card a usted. Nosotros, en cambio, vamos a decir que no se equivocó el juez y que tienen que darle la green card a usted. Tengo mucha esperanza de que vamos a ganar el caso de la apelación. Guacho chico, si una pareja vive por 20 años en este país y tiene hijos estadounidenses y tuvo 2 veces violencia doméstica, una vez hace 10 años y otra hace 2 meses, ¿podrá arreglar los papeles? Los casos de la violencia doméstica son muy delicados y yo he visto muchas veces que dicen que es un crimen de torpeza moral. Le podría descalificar, sobre todo el más reciente, solamente hace 2 meses, pero hagan una cita. Y pongamos otra vez aquí el número telefónico. Ahí está. Karen Sujei Manrique, abogado. Yo entré con visa con mi hija. Ella vino de 1 año, ahora tiene 5. ¿Ella puede aplicar para el DACA? No, el DACA es solamente para las personas que ingresaron a este país en o antes del 15 de junio de 2007. O sea, hace ya 14 años, casi. Y ustedes vinieron hace solamente 4 o 5 años. Entonces, por esa razón ella no califica para el DACA. Pero esperemos, toco madera una vez más, de que el DACA sea expandido con esta reforma migratoria de Biden. No se dé por vencida. Gracias. Mirza García, ¿la cancelación de la deportación tiene derecho a residencia? Exactamente, mire, buena pregunta. Nosotros hemos hecho en Yuma Madai Fasano cerca de, yo diría, 10,000 casos de la cancelación de la deportación. Yo creo que no existe una firma de abogados en todo el país que haya hecho más casos que nosotros, o el igual número. Y hemos puesto nosotros, esto parece locura, pero es verdad, nosotros hemos puesto a miles de personas en la Corte de Inmigración, en las Cortes de Inmigración. ¿Para qué? Para pedir la defensa. ¿Por qué? Porque si se gana el caso, es green card permanente para la persona. Si no, ¿para qué vamos a hacer esos casos tan complicados? Son casos muy difíciles. Pero nos ha ido muy, muy bien. Esa es la otra razón. Si nos hubiera ido mal, lo hubiéramos parado hace mucho tiempo, pero nos ha ido bien. Nos ha ido muy bien con esos casos y hemos obtenido miles de green cards. Pero sí, efectivamente, si ganamos su caso en la Corte de Inmigración, eso significa green card permanente para la persona, para el cliente. Ok, la misma persona, guacho chico. Mi pregunta es si un padre está por 18 años en este país y 2 de los hijos se hicieron ciudadanos estadounidenses por medio del patrón hace años atrás,
y 2 hijos más residentes, y él nunca ha salido de este país. ¿Puede arreglar su estatus dentro de este país? Le agradezco mucho la respuesta. Ya entendí. No sé, depende. Depende de cómo ingresó usted a este país. Si usted vino por la frontera, no hay cómo. No hay cómo sacar la green card para usted con sus hijos, a menos que uno de sus hijos esté en el Army o en las Fuerzas Armadas de este país. Army, Air Force, Marines, Navy o en la Guardia Nacional. Pero si no es así y usted vino por la frontera, no hay cómo por ahora. En cambio, si usted vino con visa a este país, definitivamente hay cómo con los hijos, con uno de los hijos ciudadanos americanos. Elizabeth Estrada, abogado. Yo entré 2 veces y me agarraron una vez y me volví a meter. Tengo 13 años aquí. ¿Qué puedo hacer? Estoy casada con un residente. Bueno, calificaría tal vez para el perdón provisional. No sé si usted firmó papeles o si vio a un juez. Si fue así, usted fue deportada, pero si le mandaron a México y usted no es mexicana y dijo que era mexicana, eso no es necesariamente una deportación. A lo mejor es lo que llamamos en inglés un turnback, o sea, media vuelta. Y tal vez sí tenga un chance. Haga una cita con nosotros, por favor. Llamando al número que está en la pantalla o si no, su mensaje de texto, por favor, con su celular, con su teléfono móvil. Es muy simple. Usted manda la palabra migrante al número 21,000. Es un mensaje SMS. Henry Macal. Hola, tengo 15 años de vivir aquí y no tengo hijos, pero me gustaría saber cómo aplicar para un permiso de trabajo o la residencia. Tengo un hermano que el próximo año será ciudadano. ¿Tengo alguna oportunidad? Por sí solo, creo que no, porque no tenemos 245I, no tiene hijos y no tiene pareja tampoco, con papeles que le pueda pedir. El hermano, una vez que se haga ciudadano americano, le puede pedir a usted. Desgraciadamente, esos casos actualmente toman 13 años y medio. Se espera, toco madera una vez más, que con este proyecto de ley de la reforma migratoria, que reduzcan estos tiempos de espera ridículamente largos. Okay. Estamos aquí con Shuri. Say hi to everyone, Shuri. Jaime Yamilet. Jaime. Abogado, buenas tardes. Muy agradecidos por su información y respuesta. Es muy valiosa para los hispanos. Nosotros fuimos beneficiados por usted, ya que nos ayudó con nuestra residencia. Ahora puedo pedir a una hermana. ¿Es residente? No, un residente permanente. Y esa es la pregunta anterior, Leche. Un residente permanente no puede pedir a sus hermanos. Tiene que hacerse ciudadano americano primero. Y es igual con los padres. O sea, un residente no puede pedir a sus padres. Tiene que obtener la ciudadanía primero. Hay muchos clientes existentes. Por favor, ¿les puedo decir que les vas a contestar? Sí, a los clientes existentes les voy a contestar uno por uno, no se preocupen. No estoy en la oficina ahora mismo, estoy en mi casa. No tengo sus expedientes y además estamos haciendo un Facebook Live y un YouTube Live. Y estoy aquí para contestar preguntas en general de inmigración. Pero no se preocupen. Nos vamos a encargar a ocupar de sus casos, por supuesto. Ustedes son clientes y son muy importantes, sumamente importantes para nosotros. Sin clientes no somos nada. Oscar López, buenas tardes, abogado. Si una persona ya fue deportada y tiene un DUI, ¿qué pasaría con él? O sea, tiene una orden de deportación y sigue aquí, tal vez, y tiene un DWI. Bueno, si le agarran, los de ICE van a querer deportarle porque me imagino que tiene la orden de deportación. No le ayuda el DWI, le perjudica. Pero si está inquieto, por favor, haga una cita. Nuevamente, Milena Agredo, que dice que se le ha vencido su permiso de trabajo, es cliente también. Ya. No se preocupe, Milena. Gracias. Robert del Cid, abogado, ¿cómo están los casos con el asilo? Los casos del asilo siguen siendo casos de asilo.
El gobierno anterior quiso limitar severamente los casos de asilo, pero gracias a Dios tenemos un nuevo gobierno que está restaurando, está deshaciéndose de decretos ejecutivos muy malos que limitaron mucho el asilo. Ahora, las leyes de asilo en sí no han cambiado porque un presidente no puede cambiar leyes, solamente el Congreso puede hacer eso. Entonces, seguimos haciendo también miles de casos de asilo en Yuma Madre Hosanna. Haga ya su cita, por favor. Abogado, buenas tardes. Mi esposa tiene un caso con ustedes. La corte lo aceptó. Esto es Iraida García. Pero el gobierno lo apeló. Mi esposo está haciendo su caso solo. ¿Podría yo hacer un caso aparte o espero a mi esposo que pasa en la apelación? Sí, yo diría que mejor esperemos a ver qué pasa con la apelación de su esposo. Porque si fue un caso de cancelación de la deportación, no olvide que ese caso se basa en sus hijos y el sufrimiento que sus hijos tendrían si tuvieran que ir a vivir con ustedes en su país de origen. Entonces, el gobierno está apelando, desgraciadamente, pero hay que tener mucha fe y esperanza de que vamos a ganar la apelación nosotros. Porque por supuesto que vamos a dar una respuesta muy, muy fuerte, muy vigorosa a la apelación de ellos. Y yo pienso que es muy raro que la Corte de Apelaciones diga que el juez se equivocó en un caso así. Entonces, mejor esperemos a ver qué pasa con la apelación. David Procet, abogado, llevo 14 años en este país, tengo 3 hijos ciudadanos americanos, estoy casado con una mexicana, yo soy del Ecuador y 2 de mis hijos tienen condiciones especiales. Ellos asisten a escuelas especiales. Le agradezco, abogado, por la contestación. Una pregunta, ¿comen tacos de cuy en la casa? Broma nomás. Excelente caso, me suena a mí, excelente caso de cancelación de la deportación que usted tiene. Su esposa no tiene papeles tampoco, me imagino. Entonces sería un caso tal vez para los dos. Y me suena como un caso muy, muy fuerte de cancelación de la deportación. Haga ya su cita, por favor. Llame al número o si no, mándenos ese mensaje de texto que está ahí abajo de la pantalla en ese ticker. Es muy simple. En su celular, usted manda al número 21,000 la palabra migrante. Es todo lo que tiene que hacer y va a tener una respuesta inmediata de nosotros. Hay que parar ya mismo, Leti. Buenas tardes, abogado. Cora Isaca José. Buenas tardes, abogados. ¿Qué se podría hacer cuando una persona cruzó por la frontera y tiene 25 años en el país con un hijo ciudadano de 22 años? Espero que su hijo esté en las Fuerzas Armadas de este país. Si no es así, tenemos que esperar a que cambien las leyes, porque desgraciadamente, como dije hace unos minutos, cuando el padre o madre vino por la frontera y tiene un hijo ciudadano americano que ya tiene más de 21 años, no hay cómo sacar la green card para ese padre o madre porque vino por la frontera. Bueno, vamos a tener que parar porque estoy trabajando en el programa de televisión. No se pierdan, por favor, el programa de televisión que sale en Univisión, Canal 41, todos los sábados a las 11 de la mañana. Muchísima gente lo ve. Ya tenemos casi 10 años en Univisión haciendo ese programa que sale en Univisión los sábados a las 11 de la mañana. También estamos en Radio Wado, en vivo y en directo todos los miércoles, jueves y viernes, de 11 a 11:30 de la mañana. Muchísimas gracias a todos. Estaremos aquí el próximo lunes a las 5:30. Compartan, por favor, denos like, suscríbanse al canal de YouTube. Un abrazo para todos. Que Dios los bendiga. Se vienen cambios muy, muy importantes en inmigración. Se vienen meses y años excelentes para ustedes, por fin, después de 4 años de oscuridad, de tiempos muy malos. Ahora tenemos tiempos muy buenos que se nos vienen. Haga ya su cita, tome el primer paso. Haga su cita con nosotros. Llámenos al número que está en la pantalla, 877-796-8626. O si no, muchísima gente lo hace. Envíenos ese mensaje de texto al número 21,000 con la palabra migrante. Es muy, muy simple y muchísima gente lo hace. A ver qué dice. Sí, y también contestaré preguntas, por supuesto, como siempre.
Y en el programa tenemos también testimonios de gente. Hay tanta gente que ha ganado el caso con nosotros. Yo sé que siempre hay comentarios negativos porque la pandemia estamos muy afectados, pero también hay muchos comentarios positivos porque yo nunca miento, sobre todo a los clientes, y estoy muy orgulloso de la firma porque hemos ganado miles de casos, incluyendo recientemente ganamos 60 casos en 2 semanas de cancelación de la deportación. Y en los últimos 2 años ganamos más de 1,000 casos de cancelación de la deportación. Y esos son 2 años durante la época de Trump, donde todo estaba más difícil. Entonces, también tenemos testimonios. Vamos a pasar los testimonios también aquí en las redes sociales, en Facebook y en YouTube. Por supuesto, recientemente, la semana pasada, me dio un testimonio Hernán Sánchez, un cliente salvadoreño, y él mismo se comunicó con nosotros, conmigo, para ofrecer su testimonio. Ni siquiera le pregunté yo. Entonces, Hernán, si está viendo esto, un abrazo para usted. Estoy muy agradecido y le felicito una vez más. Y a toda la gente también. Haga ya su cita. Un abrazo para todos. No se den por vencidos nunca en inmigración. Muchas gracias.